Qiu Changchun y los otros discípulos llegaron al pueblo de Tawei. En lugar de una ciudad próspera, vieron edificios en ruinas y granjas abandonadas. Los campos, en otro tiempo fértiles, estaban ahora cubiertos de malas hierbas. Caminaron hasta el centro de la población, buscando residentes que pudieran conocer a los familiares de su maestro. La plaza del mercado, en otro tiempo repleta, estaba desértica. Las tiendas estaban cerradas con tablas, e incluso los árboles parecían marchitos. En una esquina de la plaza del mercado, los discípulos vieron a 3 ancianos sentados en las escaleras de un pequeño santuario. «Señores», preguntó Qiu Changchun acercándose a ellos e inclinándose cortésmente, «¿sabéis qué casa pertenecía a Wang Tiexin?» «¿Quién eres? ¿Y por qué preguntas por Wang Tiexin?» «Somos discípulos de Wang Chungyang, quien era conocido en su pueblo natal como Wang Tiexin. Nuestro maestro ascendió a la esfera inmortal en Shangtung. Llevamos su cuerpo hasta Shenxi para enterrarlo en el monte Chungnan de acuerdo con sus deseos. Venimos a notificárselo a su familia y parientes». «Tu maestro fue primo mío», contestó el anciano suspirando. «Muchas cosas han pasado desde que se fue de aquí. Hace ya mucho tiempo. No mucho después de que desapareciera misteriosamente, su esposa murió de pena. Su hijo se fue a vivir al pueblo de su suegro y solo vuelve para visitarnos de vez en cuando. Ahora no hay nadie que viva en la mansión Wang. Desde que el maestro Wang se fue del pueblo, todo se ha destruido», añadió el segundo anciano. «El maestro Wang era un hombre responsable, ayudaba a los pobres, vigilaba las obras públicas y actuaba como juez cuando había querellas. Cuando se fue, nadie de aquí se cuidó de esas cosas. La gente solo se preocupaba por sus propios intereses. Por ejemplo, solo barrían la nieve que había caído delante de su casa. Por tanto, las presas no se reparaban. Nadie atendía los diques de irrigación, los campos quedaron en barbecho y la gente se fue. Después, algunos empezaron a culpar al maestro Wang, diciendo que se había ido y se había convertido en inmortal, llevándose el espíritu del pueblo con él». «¿Cómo sabías que nuestro maestro se había convertido en inmortal?» «¿Ves ese santuario?», preguntó el anciano que era primo de Wang Chungyang. «Está dedicado al maestro Wang. Es reverenciado en toda la zona por los actos que ha llevado a cabo. Entra en el santuario y lee las placas dedicadas a su memoria». Los discípulos entraron en el santuario y vieron una estatua que se parecía a su maestro. Delante había ofrendas de alimento e incienso. A pesar de que el pueblo pareciera desolado, el santuario había sido atendido constantemente. Junto a la estatua había 2 placas. Qiu Changchun leyó en voz alta lo que ponía: «El inmortal mostró sus poderes taoístas en la ciudad de Hanyang. Salvó una ciudad del fuego con una copa de vino. No ha olvidado a su pueblo ancestral, pues sus talismanes salvaron nuestro pueblo de la peste».
Liu Changsheng preguntó al anciano a qué se referían aquellos escritos. «Hace muchos años», contestó éste, «una peste recorrió la zona. Temíamos que acabara con el pueblo entero. Un día vimos a un monje taoísta vestido con túnica amarilla que ponía talismanes en las puertas de las casas. Los que estaban enfermos de peste curaron, y los que estaban bien no fueron tocados por la temible enfermedad cuando recorrió esta zona. Hemos oído también que en la ciudad de Hanyang un incendio amenazaba con quemar gran parte de la ciudad. De pronto apareció un monje taoísta con túnica amarilla. Tomó un sorbo de vino de una botella y lo escupió en el fuego. Las rugientes llamas decrecieron enseguida y la ciudad fue salvada del desastre. Cuando la gente fue a darle las gracias y le preguntó su nombre, el monje dijo que su nombre estaba compuesto de 3 trazos horizontales y 1 vertical. Como sabéis, esa es la palabra Wang. Además, en nuestro pueblo, cuando la gente de buen corazón va a morir, todos ven al maestro Wang que viene para conducirles al cielo. Por eso sabemos que el maestro Wang se ha convertido en inmortal. Y por eso hemos levantado aquí este santuario en su honor y memoria. Nuestro maestro tiene poderes que están más allá de nuestra comprensión, exclamó Liu Changsheng después de emitir un suspiro. El anciano, que era primo de Wang Chungyang, habló entonces a los discípulos. Habéis recorrido un largo camino desde Shangtung, llevando a vuestro maestro hasta su lugar de enterramiento, y os damos las gracias por venir a informarnos de ello. No tenemos mucho que ofreceros, salvo algunos tallarines, arroz y verduras. Comed con nosotros antes de volver a vuestra casa. Los discípulos le dieron las gracias al anciano y comieron con él aquella noche. A la mañana siguiente se extendió la noticia de que los discípulos del inmortal estaban en el pueblo. Uno a uno, los aldeanos trajeron comida a la casa del anciano para los discípulos. Viendo que habían despertado la atención, los discípulos decidieron que había llegado el momento de irse. Liu Changsheng consultó con los otros y decidieron dejar al anciano el dinero que quedaba de lo que les había dado Ma Tangyang como fondo para que mantuviera el santuario de su maestro. Cuando todo estuvo arreglado, se despidieron de él y abandonaron el pueblo. Habían caminado algo más de 15 kilómetros cuando se sentaron a descansar bajo un árbol. «Hemos cumplido el último deseo de nuestro maestro», dijo Tang Changsheng. «Podríamos volver todos a Shangtung, pero no sé con qué fin. Solo gastaríamos el dinero de nuestro hermano y nos convertiríamos en una carga económica para él. Se ha dicho que todo lo que se reúne debe dispersarse. En el Tao no debe haber ataduras. Si permanecemos juntos como un grupo de monjes errantes, la gente sospechará de nosotros y no nos dará paz. Sugiero que desde aquí nos separemos y vayamos por caminos distintos, pues cada uno tiene el suyo». «Tienes razón, hermano», añadió Hao Taiku. «Cada uno debe seguir su camino para encontrarnos de nuevo en la esfera de los inmortales». Así, Liu Changsheng se dirigió al sudeste, Wang Yuyang fue al sudoeste, Tang Changchen fue al sur y Hao Taiku fue al este. Chiu Changchun
vio que sus hermanos habían tomado todas las direcciones posibles del camino principal. Decidió, por tanto, quedarse en Shenxi y seleccionó esa región como el lugar en donde proseguiría su entrenamiento taoísta. Caminando hacia el este, Hao Taiku pasó por un puente con 7 arcos. Los cimientos del puente se fundían en un grupo de formaciones rocosas que parecían punteadas por cuevas pequeñas y de poca profundidad. El río que corría bajo el puente era tranquilo y claro. «Este es el lugar perfecto para que me quede a meditar», pensó. Entró en una de las cuevas y se sentó. Al principio nadie le prestó atención, pero conforme pasó el tiempo, algunos refugiados que huían del hambre de las regiones del norte se resguardaron en las cuevas y empezaron a hablar de un sabio que meditaba bajo el puente. Los curiosos de los pueblos cercanos acudieron a ver a ese sabio llevándole comida. Al poco tiempo, Hao Taiku estaba rodeado por cuencos de arroz y tallarines y por hogazas de pan. No podía comer todos los alimentos que sus adeptos le llevaban, por lo que los pájaros y los animales visitaban con frecuencia su cueva para comer. También los niños de las familias pobres empezaron a visitar la cueva de Hao Taiku para obtener comida. Pronto la cueva se convirtió en una zona de juegos para los niños. Supusieron que era un Buda y construyeron un pequeño recinto de piedras alrededor de él. Se inclinaban ante él, charlaban con él y jugaban en la cueva. Para entonces, los fundamentos del entrenamiento taoísta ya se habían fortalecido mucho en Hao Taiku. Por eso no le importaban las risas de los niños ni el alboroto que producían. Buscaba el silencio en medio del ruido. Un día los niños no dieron señales de su presencia. En uno de los pueblos cercanos se celebraba una fiesta budista en honor de Quan Yin, y los niños habían acudido allí. Hao Taiku salió de la cueva para disfrutar de la paz y quietud de los alrededores. Vio a un hombre sentado bajo uno de los arcos del puente. Estaba puliendo una piedra. De vez en cuando levantaba la piedra pulida y se quedaba mirándola un rato, antes de reanudar la tarea. Pulía la piedra hasta que se volvía tan delgada que se desintegraba. Después tomaba otra e iniciaba de nuevo el proceso. Pensando Hao Taiku que esa conducta era extraña, decidió preguntarle el objeto de esa actividad. «Señor, parece que pules piedras para nada. Tu actividad no parece aportarte logro alguno. ¿Qué estás intentando hacer? Quizás pueda ayudarte». «Intento hacer un espejo puliendo esta piedra», contestó el hombre. «Los espejos se hacen puliendo bronce, no piedras», dijo Hao Taiku. «Si sigues puliendo piedras, no conseguirás nunca lo que quieres». «¿Tú me dices que si sigo aquí puliendo tenazmente mis piedras, nunca lograré un espejo? ¿Y qué me dices de ti? ¿Piensas que quedándote sentado aquí tenazmente en la cueva te convertirás en inmortal?» Hao Taiku comprendió lo que el hombre intentaba enseñarle con sus actos, pero cuando iba a pedir a ese extraño hombre más instrucciones, desapareció de pronto. Hao Taiku pensó para sí mismo: «El sabio tiene razón. Quedarse aquí sentado tenazmente todo el tiempo es inútil». Volvió a entrar en la cueva, recogió sus pertenencias y se fue de la zona.
Tras despedirse de los otros discípulos, Tang Chang-shen tomó el camino del sur. Una noche, cerca de una ciudad, no pudo encontrar ninguna casa o santuario abandonado en donde refugiarse. Mirando a su alrededor, vio de pronto una gran mansión con muchos edificios dentro de sus murallas. Llamó a la puerta principal para pedir refugio. El amo de la mansión era un hombre llamado Ku Tzu-ting. En su juventud se había interesado por las enseñanzas del Tao, pero infortunadamente se habían aprovechado de él muchos que decían ser maestros taoístas, pero que en realidad no eran sino simples estafadores. En consecuencia, había desarrollado una aversión hacia cualquier tipo de enseñanza religiosa y huía de la compañía de los monjes, así como de cualquiera que tuviera la menor inclinación hacia la espiritualidad. Cuando Ku Tzu-ting abrió la puerta y vio un monje taoísta, le dijo con voz terminante a Tang Chang-shen: «Mi relación con el taoísmo ha terminado. En mi casa no hay lugar para monjes budistas y taoístas. Vete de aquí». Tang Chang-shen vio que Ku Tzu-ting era un hombre honesto y sincero, y que las ilusiones que había construido a su alrededor podían disolverse. Decidió hablar con él y llevarle de regreso al camino del Tao.